Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, cada día. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, quiero verte así. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevas, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado,
Queridos amigos, hoy ha sido un programa interesante, su manera de comenzarlo, pero yo quiero hacer este programa en honor a una familia que mostró cómo un cristiano debe de enfrentar la muerte. Y quiero dedicar este programa a la familia Canelo, y en especial a un ser que se fue, pero que quedará en el recuerdo de muchos. Su rostro, sus ojos, su sonrisa. Pero más que todo, hoy no queremos hacer un programa por Pamela Canela, sino por la familia Canela. Y la manera en que la familia Canela enfrentó un evento tan trágico, tan inesperado, pero de la manera que lo hicieron. Y hoy, el programa que vamos a hacer tiene que ver con la muerte y el cristiano. ¿Qué es la muerte? Muchos se han preguntado durante toda la vida esta misma pregunta, y uno de aquellos pensadores de la antigüedad que se hizo esa pregunta y se la contestó de esa manera fue Platón. Él decía, filosofar es prepararse para morir, pero prepararse para morir no es otra cosa que pensar en la vida mortal en que vivimos. El saber que vas a morir es lo que hace que tu vida sea única e irrepetible. Todas las tareas y empeños que hacemos o ponemos en nuestra vida lo utilizamos para resistir ante la muerte. Es la conciencia de la muerte la que convierte la vida en un asunto muy serio para cada uno. Epicuro dice, este sabio, con su obra Carta a Meneceo, trata de convencernos de que no hay que tenerle miedo a la muerte si reflexionamos sobre ella. Epicuro afirma que los verdugos y horrores infernales, que no son más que fábulas, que no deben asustarnos a la hora de pensar en la muerte, ya que nunca vamos a coexistir con la muerte. Si estamos nosotros, no puede estar la muerte. Y si está la muerte, no podemos estar nosotros. Así pensaban los filósofos. Sus maneras de pensar siempre eran contradictorias pero analíticas. Él mismo dice, nos morimos pero nunca estamos muertos. Lo temible sería si coexistiésemos con la muerte y quedarse de algún modo presente, pero sabiendo que uno ya se ha ido del todo. Lucrecio planteaba la muerte de la siguiente manera: he estado tanto tiempo sin ser antes de nacer. Si volviésemos al mismo sitio, si existe del que partimos, esto los contactó con unos versos inolvidables. Mira también los siglos infinitos que han precedido a nuestro nacimiento, y nada son para la vida nuestra. Naturaleza en ellos nos ofrece como un espejo del futuro tiempo. Por último, después de nuestra muerte hay algo aquí de horrible y enfadoso. No es más seguro que un profundo sueño, que nosotros los cristianos no le llamamos sueño sino esperanza. Preocuparse por los años y los siglos en que ya no estaremos entre los vivos es como preocuparse por los años que han precedido nuestro nacimiento. Ni antes nos dolió ni después nos dolerá. Deberíamos reflexionar más acerca del nacimiento, que tiene igual relevancia que el asombroso hecho de la muerte. Sabater, y estamos hablando de los filósofos de la antigüedad, para entrar en el concepto que debemos tener nosotros los cristianos, pero como esta emisora no solamente la escuchan los cristianos, sino el público en general, queremos ver la muerte desde la óptica general. Sabater decía, nos expone, he sacado de conclusión la conclusión de que la muerte condiciona la vida. La muerte no es un hecho puntual que sucede cuando estamos viejos o enfermos, sino que es una constante amenaza que le intentamos dar la espalda, pero siempre está ahí. Y algún día dejaremos de vivir. Pero una puntualización acerca del momento de la muerte
es que no es un dolor, sino el fin de la existencia terrenal, ya que demás existencias o no vidas nunca se podrán demostrar, pero para ello están las creencias. Según dice Lucrecio, cuando morimos parece más importante que cuando nacemos, pero debería de ser lo mismo. La muerte condiciona la forma de vida, y a la hora de reflexionar acerca de la muerte, creo que no hay que ponerse en ninguna de las dos posturas extremas que indica Vladimir Yankelevich, la de la siesta y la de la angustia, sino que hay que valorarla como algo que nacemos con ello y que vamos a seguir hasta que ello nos pare y cesemos de vivir. Por lo tanto, debemos aprovechar la vida y no esperar, ya que la muerte no la podemos evitar y no sabemos cuándo nos va a llegar, porque eso es lo interesante. Yo creo, dice él, que la muerte puede ser un fundamento para pedir la igualdad de las personas. En la vida puedes hacer mucho y llegar a ser alguien importante, pero ¿qué pasa cuando llegue la muerte? El dinero y el poder no te van a ayudar en nada. Además, por mucho dinero que tengas, no vas a poder utilizar a otra persona para que muera de tu parte, ya que la muerte es personal y actúa como igualadora de ricos y pobres, guapos y feos, tontos y listos. Por lo que, llegado a este punto, hay que preguntarse una cosa: ¿la muerte es buena o es mala? Y tenemos por ahí al viejo Pérez, que nos trae una reflexión de la muerte. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te quiere aconsejar. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te viene a aconsejar. El viejo, él te da consejos, te trae el refranero para llevarte al cielo. El viejo, te trae el... Buenos días, viejo Pérez. ¿Cómo le ven este día? He sabido que la vida le ha regalado una niña, lo tenía calladito, ¿eh? Aclara eso, mi hijo, que esa es una nieta lo que yo tengo, ya que en estos tiempos uno no se... Síguelo ahí, mi viejo, que yo conozco su boca. Y dime, ¿qué te trae por estos lares? Ay, viejo, lo que pasa es que me he puesto a pensar en la muerte. Y ahora hasta tengo miedo de salir a la calle porque pienso que me van a matar. Y más con esta ola de delincuencia que hay en el país. Ay, mi hijo, a la muerte no hay que temerle, ni buscarla, únicamente esperarla, porque ella no anuncia llegada, ni podemos evitarla. Dios, que la da, la quitará, y el día y la hora nadie la sabrá. Así que, mi querido muchacho, disfruta la vida, que lo único seguro que tenemos es eso. Por eso a Jesús le entregué mi vida, para no temerla esa muerte. Y recuerda que el que se lleva de consejo muere de viejo, y el que consejo ignora se va para Chirola. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te quiere aconsejar. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te viene a aconsejar. El viejo, él te da consejos, te trae el refranero para llevarte al cielo. El viejo, te trae el refranero. Origen con sabor. Y eso nos decía el viejo Pérez: no debemos nosotros preocuparnos ni tener miedo de la vida. Ahora, ¿qué es la muerte para un cristiano? La muerte en la Biblia es evidenciado en Romanos capítulo 6, verso 23, como el precio que le puso Dios al pecado. Es interesante que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El precio, todo en la vida tiene un precio, y el pecado tuvo un precio, que es la muerte. Y en la Biblia nos plantea la muerte desde dos expectativas o desde dos perspectivas. La primera es la separación del espíritu del cuerpo o del alma del cuerpo. Y la segunda es la separación del hombre de Dios. Es a esta muerte de la separación del espíritu del cuerpo a la que nos vamos a referir en este día, pero también la Biblia plantea la muerte como un lugar donde se acaba la obra de la vida. En Eclesiastés capítulo 9, verso 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, refiriéndose a la muerte, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo que implica que en Eclesiastés nos plantea, que recuérdense que Eclesiastés es el libro de debajo del sol, de todo el trabajo debajo del sol, es una perspectiva de la vida debajo del sol, por lo cual plantea la muerte como el cese de todo trabajo. También la muerte es planteada por nuestro Señor Jesucristo como el verdadero triunfo al pecado. Colosenses capítulo 2, verso 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue para Cristo símbolo de la muerte, símbolo de un sacrificio, pero ese sacrificio fue que llevó al hombre al triunfo sobre el pecado y sobre las tinieblas. Ahora, ¿cómo veían los hombres de Dios la muerte en la Biblia? Es muy interesante que si vemos los patriarcas, nos vamos a dar cuenta que las perspectivas de la muerte para ellos era muy diferente a la que nosotros podíamos plantear hoy en día. Pero antes de esto, yo quiero que escuchemos a nuestro ratón de biblioteca, que lamentablemente hoy tenemos una muy mala noticia. Escuchemos al ratón antes de dar la respuesta de cómo veían los hombres de Dios y los patriarcas la muerte en la Biblia. Eres el ratón de biblioteca, de la información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca. Reconecta con la ciencia. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Bueno, señores, me encuentro en estos momentos en la rata clínica oncológica, donde se encuentra el ratón de biblioteca, al parecer haciendo una consulta. Según lo que veo, vino solo. No escoltas, no Magali, no curracitos, porque no veo a nadie merodeando en la zona. Pero, vamos a ver, vamos a ponerle telescucha para ver cuál es el motivo de esta consulta. Doctor, yo le dije que yo me siento como un trinquete. Mire, a la verdad, yo llegué aquí por accidente. Todo comenzó el martes del día de la rata Mercedes, que era el día feriado. Y ese día a Magali le tocaba irse a chequear el cuerpo casi monumental, usted sabe, por la barriga. Y a mí me dio un tequeteque y me chequearon la presión. Oh, lo último que supe fue que mis ratapóstoles colegas estaban haciendo cadena de oración por mí. Y Magali me forzó a venir para acá. Ahora, honestamente, dígame usted qué es lo que yo tengo. Bueno, Filomeno Corral, hemos estado haciendo unos análisis de todos sus órganos y sistemas para ver y así comprobar que todo esté en orden. Me hubiese gustado que su hasta esposa estuviera con usted para poderle hablar a los dos. Rata doctor, vaya al grano y déjese de rodeo. Yo soy un rata mega archiapóstol ungido. Todo lo que me puede estar pasando, Dios tiene el control. Aleluya. Así que nada me afecta ni me tumba, porque yo estoy firme en la fe. Es su próstata. Encontramos unos tejidos linfáticos que tienen una estructura similar a la de... Doctor, vaya al grano, por favor. Bueno, Filomeno,
es un poco difícil, pero se le ha detectado un rato terminal. Diácono, Ratacáncer, yo, el localismo. ¿Y con qué cara yo voy a enfrentar eso? No, pues yo no me quiero morir, ya estoy de relajo, ahora relajando, que yo dije todo lo otro. Debe de haber una solución, yo tengo todo el dinero del mundo. Ay, Ratadoctor, no me deje morir. Ay, Magali, mi curracito, ay, mi iglesia, ay, ratón de biblioteca con Sanford, ay, me voy a morir, ay, me voy a morir. Tranquilo, Filomeno. Ya la tecnología ha desarrollado mucho, hay esperanzas, las quimioterapias tienen mucho desarrollo. Tranquilo. Y no me llame así, buen atrevido. Yo solamente a Magali le dejo llamarme así. Ay, Señor, ¿qué fue lo que yo te hice para que tú me hicieras esto? ¿Qué castigo, Señor? ¿Qué fue lo que yo te hice, Señor, para que tú me estés castigando con esto? Señor Currá, no se impaciente. Usted es un hombre que rebosa de fe. Así que agárrese en la fe, porque solo un milagro de Dios lo puede salvar en este momento. Lamentablemente se ha expandido muy rápido por su contextura. Y usted no se hacía chequeo más a menudo de su cuerpo. Yo lo siento mucho, pero usted ha declarado que es un hombre de fe. No tema. ¿Y qué fe, Ratadoctor? Que me voy a morir. ¿Qué fe, ni fe, doctor? ¡Mi madre! Señoras, señores, acaban de escuchar esta noticia. Sanford, Carolina, se nos está yendo el ratón. Público de origen con Sanford, es hora de activar la fe por un milagro del Señor en la vida del ratón. Esto es realmente doloroso. Sanford, Carolina, volvemos al estudio. Bueno, Carolina, ¿qué noticia esta? El ratón de biblioteca con un cáncer terminal y con metástasis. Vamos a tener que meternos en ayuno y oración porque, a pesar de todo, Carolina, él ha vivido tantas cosas difíciles que uno tiene que hasta tenerle pena. Y ahora con este problema, qué dificultad. El ratón de biblioteca. Bueno, el ratón de biblioteca con un cáncer. Pero qué interesante la actitud, una fe espeluznante, y luego cuando le dan la noticia, él cambia la fe. Sin embargo, si vamos a la palabra de Dios, observamos cómo los patriarcas, cuando veían la muerte acercarse, actuaban de una forma diferente. Por ejemplo, vemos en Isaías, en el capítulo de Génesis 27, del 1 al 4, vemos que aconteció que cuando Isaías envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Exahud, su hijo mayor, y le dijo: «Hey, hijo mío». Y él respondió: «Heme aquí, padre». Y él dijo: «He aquí ya soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera». Observamos un hombre que se está preparando para la muerte y lo que pide es que su hijo le haga un guiso como el que él sabía hacer para bendecirlo. O sea que en vez de él lamentarse porque iba a morir, él lo que le pide a sus hijos que venga porque lo quiere bendecir. Por ejemplo, en el caso de Jacob, en Génesis capítulo 48, verso 1, dice: «Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín». Y el capítulo 49, verso 1 dice: «Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros». Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les... Luego y les dijo: «Yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo». Fíjense cómo Jacob, en vez de lamentarse como lo hizo el ratón de biblioteca, en vez de ponerse a llorar y a lamentar la muerte, lo que hace es todo lo contrario. Él llama a sus hijos para bendecir y les plantea claramente
que la muerte no era más que un encuentro con sus padres. En el caso de Moisés es muy interesante porque Moisés tenía dos cosas: primero, la noticia de Jehová, y segundo, que el Señor le dice que su pueblo se va a corromper. O sea, por lo que Moisés luchó toda la vida, por lo que Moisés peleó toda la vida, de repente el Señor le dice: te vas a morir, no vas a entrar a la tierra, pero tu pueblo se va a corromper. Sin embargo, miren cómo Moisés asume esta actitud. El verso 16 del capítulo 31 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con ellos. ¿Cuáles fueron las próximas acciones de Moisés? Lo primero es que Moisés tiene que escribir un cántico para enseñárselo al pueblo de Israel. Óigame, a una persona que le acaban de dar la noticia de que se va a morir y que su pueblo iba a ser sencillamente infiel al Dios por el que él luchó para que le fueran fiel. Se va a morir, no va a entrar a la tierra prometida, y a él tiene que enseñarle un cántico a este pueblo para los momentos de dificultad. Eso en el versículo 19. En el 23 vemos que él comienza a darle órdenes a Josué de cómo debe hacer las cosas y cómo debe llevar al pueblo a la tierra prometida. Y lo tercero es que Dios le permite ver la tierra prometida desde el monte de Abarim y el monte de Nebo, pero le dice: pero ahí te vas a quedar porque ahí vas a morir. Qué interesante. Es increíble cómo estos hombres plantean esta situación. Pero hay un caso muy especial en la Biblia, y es el caso de David. En el verso 15 de segunda de Samuel, Natán habla con David, y en el verso 16 dice: entonces David, Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Y tenían los siervos de David miedo de hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto, Señor. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantas y comiste pan? Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es interesante, hermanos míos, que la posición de David trae dificultad en la mente de sus siervos. Ahora, ¿qué hace que una persona actúe como actuaron estos hombres de Dios? ¿Qué hace que una persona actúe como actuó la familia Canela ante la pérdida inesperada de su hija? Y digo inesperada porque fue algo catastrófico, fue algo que ellos no lo tenían, no era una enfermedad, no fue algo que ellos que estaba planificado ni que podía ser programado, fue algo inesperado. Pero ¿por qué esta gente actuó así? Lo primero
es que para tú conocer y entender los tiempos tienes que saber que Dios tiene control de todas las cosas. Una frase que impactó mi vida, que me dijo Leandro, el padre de nuestra querida Pamela, fue: Sanford, Dios tiene el control. Si tú no estás claro de que Dios tiene el control de todas las cosas, tú no vas a entender que un proceso de muerte va a ser parte del propósito de Dios. Tal vez no lo entendamos, tal vez no lo comprendamos, tal vez duremos muchos años pensándolo, pero todo esto, Dios tiene un propósito. Y recuerdo hace unos 22 años, estaba yo en una cuneta sentado del barrio Miramar de San Pedro de Macorís con una joven, y estábamos en una conversación, y de repente hablábamos de los propósitos de Dios, y esta muchacha me salta y me dice: wow, Sanford, ahora yo entiendo por qué mi Dios se llevó a mi papá cuando yo tenía 14 años. Siempre le cuestioné a Dios ese hecho, pero ahora que estamos conversando, me doy cuenta el por qué. Mi padre era sobreprotector y no nos dejaba salir, no nos dejaba hacer nada. Sencillamente, si mi padre hubiese muerto hoy, yo hubiese sido un inútil ante la sobreprotección de mi padre. Pero el Señor llevarse a mi padre en aquel momento me llevó a sacar de abajo y a comenzar a estudiar belleza, repostería, y yo soy lo que soy hoy porque mi padre se fue en ese momento. Si mi padre se hubiese sido hoy, tal vez yo no hubiese estudiado, porque mi padre me lo daba todo. Mi padre no tenía como reinas. Y yo quedé impactado que 22 años después ella entendió lo que estaba pasando, porque muchas veces no vamos a entender en el momento los procesos de Dios, pero sí sabemos que Dios es soberano. Lo segundo que pasaba en esta gente, fíjense que David dice: yo no voy a poder cambiar lo que Dios está haciendo, y lo que puede ocurrir es que Dios tenga misericordia o no la tenga, pero yo no lo puedo obligar a tenerla. Él dice: yo oraba y me afligía y ayunaba delante de Dios para que Él tuviera misericordia. Porque, hermanos, tenemos que entender algo. El ayuno y la oración hacen que Dios nos mire, pero no obligan a Dios a actuar. Nosotros creemos que porque ayunemos y oremos, nosotros vamos a obligar a torcer el brazo de Dios. Y en David es un ejemplo de que su ayuno y oración no torció el brazo de Dios. Ahora, el ayuno y la oración, como decía el ángel a Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Dios va a escuchar nuestra oración y tiene sus ojos hacia nosotros cuando nosotros estamos de rodilla delante de su presencia, pero eso no va a cambiar el plan de Dios ni el propósito de Dios, porque Dios es soberano, Dios es el grande. Pero también vemos en David una esperanza. David dice: Él no puede venir a mí, pero yo sí voy a Él. Lo que implica una esperanza de vida. Decía una hermana de nuestra congregación que murió hace unos 5 años, ella decía: todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y eso es la verdad. Todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir, y no se va al cielo si no nos morimos. Ahora, cuando nosotros le damos el valor que el cielo tiene, nosotros vamos a desvalorizar las cosas que valoramos en la tierra. Por eso dice Jesús: puestos los ojos en las cosas de arriba, donde está Dios. Muchos de nosotros, hermanos, estamos apegados, tenemos una fusión con este mundo, que no lo queremos soltar, porque no sabemos realmente lo que es el cielo. Hoy en día, las predicaciones del cielo, las predicaciones de la ciudad de la Nueva Jerusalén, son escasas, para no decir no existen. Nosotros no estamos predicando de la esperanza que tenemos más allá del sol. Y si tú no tienes esa esperanza, nunca vas a poder tener y visualizar la muerte de una manera diferente.
Es esa esperanza de saber que nos encontramos. Es esa esperanza de saber que en aquel lugar es mejor que aquí. En las palabras de despedida de la primera noche del funeral de nuestra querida Pamela, su padre decía: mi hija no se fue a destiempo, se fue en el tiempo de Dios. Ella hizo todo lo que tenía que hacer como Dios lo tenía planificado. Dios dio, Dios quitó, sea Jehová bendito. Estoy triste, lógico que debo estar triste. Pero hablaba de las palabras de Romanos: triste pero no derrotado. Lo que implica que nosotros, la aflicción es parte de un proceso de pérdida, pero no la desesperanza. Porque nosotros tenemos esperanza. Pero muchas veces las fusiones familiares, las triangulaciones, hacen que nosotros, como creyentes, entendamos que al irse un ser querido, se nos fue la vida. Y nosotros tenemos que entender que nuestra esperanza es Jesús, que nuestra vida es Jesús, y que no hay un evento mejor para todos nosotros que sencillamente encontrarnos con nuestro Salvador. Pero tenemos que creerlo. Si no lo creemos, va a ser muy difícil que nuestra actitud se corresponda con nuestros hechos. La familia Canelo dio una manifestación de sus creencias. El ratón de biblioteca ahorita nos planteaba que él tenía una fe inalcanzable, y muchas veces nosotros queremos vender esa fe que no es tal fe, que no es tal confianza. Queremos vender una seguridad que no es. Ellos no vendieron seguridad, ellos mostraron seguridad. En medio de su tristeza, ellos mostraron la fortaleza de Dios, ellos mostraron su esperanza. Nos vamos a encontrar. Mi hija sencillamente caminó adelante para estar con su Señor, adorándole en este momento. Pero nosotros tenemos la esperanza de que donde ella está, nosotros también estaremos. Esa es la esperanza nuestra, esa es la motivación de nosotros como creyentes. No significa que no vamos a llorar. Jesús lloró cuando vio a Marta y a María llorando la muerte de Lázaro. Él lloró, pero él sabía que él tenía la esperanza de resucitar. Vamos para la calle y a compartir con nuestros oyentes estos minutos al 534-1437. Este es el tiempo para que compartamos juntos este tema de la muerte y el cristiano, porque a veces no nos preparamos para la muerte, y como decían muchos de esos filósofos, la muerte está ahí y es nuestro. Tenemos una llamadita en línea. ¿Aló, buenas? Sí, por favor, si baje un poquito su radio. Sí, perdón, yo le bendiga, hermano. Amén. ¿De dónde nos llama? Le llamo de aquí del Palmar Herrera. Ok, díganos. Déjame bajarlo un poquito más, por favor. Sí, por favor. Tenemos el caso de José. José supo, comprendió el propósito de Dios cuando llegó el momento de él entenderlo. Así es. Porque tenían una esperanza, y es que se iban a encontrar con su Dios. Aló, buenas. Tenemos otra. Aló. ¿De dónde nos llama, amada? Hola. Sí, ¿de dónde nos llama? Adelante, lo escuchan. Ya del residencial Peralta. Sí, díganos su comentario o su pregunta. Sí, yo tengo la pregunta. Cuando la persona se muere, ¿descansa hasta el momento del levantamiento de la resurrección o va directamente a encontrarse al cielo? Bueno, la palabra dice que el Espíritu va a quien lo dio. Entonces, ¿quién fue que lo dio? El Padre. Y dice que después de la muerte viene el juicio. Entonces, unos vendrán a la presencia de Dios y otros van al juicio. Seguimos con nuestros oyentes. 534-1437 es nuestra línea de compartir este tema de la muerte. Aló, buenas, tenemos una llamadita en línea. Baje su radio, por favor. Bajen su radio, por favor.
Le queremos pedir a nuestros oyentes que bajen el radio antes de llamarnos para que no haga feedback. Sí, muy buenos días. ¿De dónde nos llama, Amada? Pastor Sanford. Qué bueno el tema, pero tengo un inquietud. El día pasado tengo un amigo que me dice, Sara, imagínate que yo me con un pastor y el pastor me dijo que cuando una persona se muere, se va directamente para el cielo. Entonces yo entiendo que hay una persona que muere, pero que va a un lugar de descanso en el Señor, los que mueren en Cristo. Yo quiero que me aclare esta duda, por favor. Gracias. Bueno, dije hace un minutito que el Espíritu va a quien lo dio, ¿no? Entonces, realmente en la presencia estaremos. Ahora, nuestro cuerpo transformado, porque acuérdense que el cuerpo se convierte en polvo, pero dice que los que murieron resucitarán en Cristo. El cuerpo transformado entonces vendrá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso es una concepción teológica. Hay otros que piensan diferente. Yo no voy a pelear por eso. En la Biblia dice muchas cosas. Si estoy o no estoy, lo que yo estoy seguro es que yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Sí. Aló. Aló, buenas. Yo bendiga. Sí, ¿de dónde nos llama? Yo del Carrizo. De lo Alcarrizo. Dios les bendiga. Una pregunta. Sí. Y después del juicio, los que son condenados, ¿a qué lugar van? Lo oigo por radio. Después del juicio, los que son condenados, nada más les queda un solo lugar, el infierno, la muerte segunda. Eso dice Apocalipsis. Aló, tenemos 534-1437, el tema está bueno, pero queremos basarnos principalmente en la actitud de los creyentes con la muerte. O sea, fíjense que no es solamente el ratón de biblioteca el que asume esa actitud. Muchos de nosotros, cuando conocemos de una enfermedad o de una dificultad catastrófica en nuestra vida, nos entra un pánico, cuando para el creyente debería ser nuestra alegría el saber que nos vamos a encontrar con Jesucristo, que era lo que pasaba con estas personas. O realmente nosotros no estamos creyendo lo que nosotros estamos predicando. Porque hace unos días yo despedí a mi hija que se iba a estudiar para Chile por 5 meses. Yo no he hecho una catarsis por eso. Su madre está afligida, pero yo no he hecho una catarsis porque yo entiendo que ella va a un mejor lugar, que ella en ese lugar va a estar bien. Tenemos otra llamadita en línea. Aló, buenas. Aló. Sí, buenos días. ¿De dónde nos llama? De los Alcarrizos. Oh, los Alcarrizos están pegados con renuevo. Yo estoy llamando para decir, si una persona que se muere de repente y no está en Cristo Jesús, sino es creyente, pero en la Iglesia Católica, yo soy evangélica, tengo 9 años, para la gloria de Dios. Si mi hermana que se murió a destiempo, de repente, si tendrá vida eterna. Bueno, mi hermana amada, esa es una respuesta que nada más la tiene Dios en su conocimiento. Nosotros no conocemos para nada quién puede serlo. Ahora, sí podemos ver evidencias. Ahora, esas evidencias son internas, no son, aunque se manifiestan externamente. Pero dice la palabra muy claramente que el que obedece la palabra tiene vida eterna. Porque fe para los judíos era obediencia. Aunque hoy nos la están vendiendo como algo etéreo y abstracto, que sencillamente es pararse en un púlpito y hacer una oración que le pone otra gente. Pero eso no es fe para un judío. La fe para el judío era símbolo de obediencia. Por eso dice Hechos capítulo 5, verso 32, que el Espíritu Santo iba a los que le obedecían. Y en el caso de Hechos capítulo 1, Efesios, capítulo 1, verso 13, dice, porque oyendo la palabra y habiendo creído en ella, fuiste sellado por el Espíritu. Y ese creer es habiéndola oído y obedecido. Fuiste sellado con el Espíritu Santo si lo ponemos en paralelo con Hechos capítulo 5, verso 32, y con el libro de Romanos capítulo 10, cuando declara a Jesús como Señor, está hablando de dueño y eterno Rey. Tenemos otra llamadita, Olimpia. A lo buenas. Por favor, le pedimos que bajen sus radios antes de llamarnos para que no haga el feedback y puedan ustedes comunicarse con mayor seguridad y mayor nitidez.
Por favor, a todos nuestros oyentes, 534-1437 es el teléfono de línea, pero baje su radio, porque si lo deja en alto, entonces va a ser feedback, y entonces no vamos a podernos comunicar, y eso es tiempo en radio. Aló, buenas, tenemos otra llamadita en línea. Ay, padre. Aló. Sí, aló, buenas. Adelante. Ajá, le escucho. Dios le bendice. Baje su radio, mi amada hermana, por favor, porque es que hace feedback. Adelante, adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, mire, yo quiero preguntarle al pastor que está predicando, que está en palabra, si cuando una persona pierde la memoria, si esa persona, es cierto que han dicho personas que no llegan al reino de los cielos. Bueno, la pérdida de la memoria es una enfermedad. Solamente voy a contestar con una pregunta. Una persona que le dé cáncer y se muera no llega al reino de los cielos. Si una persona conoció a Jesucristo antes de ese proceso de pérdida de su mente y dio frutos de arrepentimiento, como habla Juan el Bautista, es lógico que dentro de los parámetros que nosotros medimos, esa persona es salva. Ahora, determinar salvación no es un criterio que nos toca a nosotros los seres humanos. Cuando la parábola de la cizaña y el trigo era una parábola muy interesante, porque era una parábola que quería hacer una diferencia entre los salvos y no salvos. Y los discípulos le piden al Señor, déjanos sacar las cizañas. Pero él le dice, no, eso no le toca a ustedes, porque ustedes pueden sacar el trigo. Lo que implica que se parecen mucho. No nos preocupemos a veces por juzgar quién es o quién no es. Luchemos porque muchos lleguen a ser, que es nuestra labor. Aló, buenas. Sí, buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? Desde Los Alcarrizos. Los Alcarrizos está con renuevo, wow. Sí. 4 llamadas de Los Alcarrizos. Amén. Yo estoy llamando porque yo quiero saber qué va a pasar con las personas que tienen deficiencia mental cuando ellos mueran. Eso acabamos de hablar. Si una persona que tenga deficiencia mental antes de haya manifestado, después de, bueno, mi hermana, de verdad que yo callo cuando la Biblia calla, y yo hablo cuando la Biblia habla. La Biblia no me dice si una persona viene con problemas mentales desde su niñez, ¿qué va a pasar con esa persona? Por eso yo no me atrevo a decirle una respuesta. Cuando usted llegue al cielo, usted se la pregunta al Señor, o si ve a algunas personas que usted vio con problemas de demencia, en el cielo usted se dará cuenta qué pasó con ellos. Pero en este momento la palabra calla, y yo voy a callar también. Porque especular no te trae a nada. Otra llamadita en línea, lo buenas. Sí, buenas. ¿Y de dónde nos llama? De Levarito Morales. Ah, qué bueno. Díganos su pregunta o su intervención. Yo me encontré con una amiga mía el otro día y ella me dijo, estaba desesperada por verte porque creo que tengo una enfermedad. O sea, ella ni siquiera está segura de que ella la tiene. Okay. Y yo le dije, no, tú lo que tienes que ir al médico y hacerte los análisis. Claro. Primero, que yo sé que tú no la tienes, vamos a confiar en que tú no la tienes. Y si la tienes, tú lo que tienes que preparar tu vida con el Señor. Porque no debemos tenerle miedo a la muerte. Sabemos que un día vamos a morir, quizás de un accidente, de un infarto, de una enfermedad, pero vamos a morir. Lo que debemos es preparar nuestra vida para el encuentro con Dios. Así mismo es. Cuando tu vida está esperanzada en la roca, cuando tu eternidad está cimentada en Cristo, no hay temor a la muerte, porque la muerte sencillamente es un suceso para traspolarnos a la mejor vida. Y cuando vamos a tener mejor vida, no hay por qué nosotros temer. Nadie que se va para Nueva York comienza a lagrimear ni a hacer un luto porque una persona se fue. Tú lo sufres porque vas a apartarte de una persona, pero no te deprime, no te entristece de tal manera que tú pierdas la esperanza, porque tú sabes que esa persona se fue a mejor vida. Así mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos una mejor vida en Cristo Jesús. Pablo lo decía claramente en el libro de Primera de Corintios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, Pablo habla muy claro de que, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Este planteamiento del apóstol Pablo era muy evidente de una persona que tenía claro que ya la muerte no era una dificultad para él. Porque he aquí, os digo,
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros no estamos trabajando para nada. Nosotros estamos trabajando y estamos obedeciendo la palabra por amor a un Dios que nos ha premiado y que al tercer día de su muerte resucitó. Y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque como Él le dijo a Marta, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Tenemos una última llamadita del día. ¿Aló, buenas? Sí, buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? Dios le bendiga, ¿me escuchan? Amén, sí, le escuchamos. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta, pastor. Fíjese que la Biblia habla de que la muerte es un sueño en el cual el Señor un día por la resurrección nos despertará y nos llevará hacia Él. Entonces yo le pregunto a usted, pastor, si es cierto que la gente desde que muere va al cielo, el Espíritu. cuando el Señor venga a buscar la iglesia, ¿quién va a venir a buscar entonces? Bueno, Gracias. van a resucitar los muertos, pero en el cuerpo transfigurado, como acabo de leer. Pero el Espíritu va a quien lo dio, como dice la palabra de Dios, el Espíritu, pero el cuerpo se queda en esa tumba y ese cuerpo va a ser transformado. Hay diferentes maneras de creer. Yo no voy a pelear por una manera de creer. ¿Por qué no voy a pelear? Porque tiene la gente peleando por 500 años. Vamos a pelear por ganar a aquellos que están perdidos, para que sea que resucitemos transformados en el cuerpo, y nuestro espíritu vuelva con el Señor a nuestros cuerpos y nos levantemos. O sea, que el espíritu se vaya y lo que se levante sea otra cosa, lo que sea, pero luchemos para que otros que han perdido, que están perdidos en el mundo, sean ganados para Cristo. Los puntos teológicos son buenos, pero la principal teología que debemos creer es que Cristo vino a salvarnos, murió por nosotros, y que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Que Dios les bendiga.